Tito, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Seguimos con la serie Antropología Bíblica y sus aplicaciones pastorales. Estamos en el contexto ahora de la antropología aplicativa de la mujer. Bien, vamos a ver entonces la mujer hoy como esposa, básicamente. Debo advertir siempre que tocamos estos temas que no pretendo, hermanos, tocar todas las aristas del caso de la mujer como esposa. Sé que hay muchos casos específicos que se van a tratar seguramente de forma personal o de consejería bíblica, ¿verdad? Sin embargo, sí hay rasgos generales que podemos enseñar de manera colectiva a cada hermano y cada hermana, o sea, a toda la congregación. Bien, leemos Tito, capítulo 2, versículo 3 hasta el 5 va a ser el día de hoy. Bien, ¿lo tiene? Me acompaña en la lectura. Dice el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, hasta ahí nomás, hermanos. Hemos visto hasta aquí, ¿verdad?, que Dios crea, ¿de acuerdo? Dios crea al ser humano, los crea varón y los crea él. Esto, hermanos, entonces, hemos dicho ya, lo voy a repetir, lo voy a tocar brevemente en unos puntos, una distinción de géneros. Hemos estudiado también ampliamente cómo Dios es que hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Lo cual, a su vez, mi hermano, implica que el ser humano como tal es una creación especial de Dios. O sea, Dios ha puesto su marca distintiva y divina sobre el ser humano. Esto, hermanos, supone que todos entonces somos iguales en dignidad, varón y hembra, delante de Dios, pero distintos en funciones, distintos en roles y también en demandas. Por otro lado, también hemos estado hablando en cuanto a la creación, a la semejanza de Dios. Hace esto del ser humano una persona responsable. Responsable en tres tipos de dimensiones diferentes. Uno, lo hace responsable ante Dios en cuanto a el honrar a su creador en el marco propio de su identidad de género. Las mujeres en su feminidad y el varón en su masculinidad. Segundo, lo hace responsable ante su prójimo. Es decir, hay un papel asignado para cada género que la Escritura nos provee y que no podemos, mis hermanos, pasar por alto, porque la Escritura es tajante en cuanto a esto y en cómo lo establece. Y esto ya hemos visto que cobra una especial dimensión en el matrimonio, ¿verdad? El esposo, entonces, que ama a Dios, ha de mostrar responsablemente, según los rasgos propios de su identidad de masculino, su liderazgo en su familia, en su matrimonio. Y la esposa que ama a Dios y que ama a su esposo ha de mostrar responsablemente los rasgos propios de su identidad dada por Dios, su feminidad, siendo ayuda idónea. Y tercera relación, el hombre es responsable ante el mundo, ante el entorno en la que su creador le ha puesto. Así que es responsable de cumplir su rol según su género en su hogar y en la iglesia. Así que hemos visto, hermanos, aspectos generales de lo que implica el rol de los varones y el rol de la mujer. Pero hoy, hermanos, vamos a tomar un enfoque un poco más específico. Veremos las responsabilidades que se definen en las Escrituras respecto a la mujer, hoy como esposa, si Dios nos permite, veremos luego como madre. Y cuidado que los varones no vayan a pensar que se acabó el chaparrón para ustedes,
Luego nos tocará ver el rol del varón como esposo y padre. ¿Bien? En la Biblia, hermanos y hermanas, nos enseña entonces las diversas responsabilidades de las esposas y de las madres cristianas, a fin de que ella pueda ser de bendición para honrar a Dios según el lugar que Él le ha puesto, ¿verdad? Tal y como Dios mismo le ha creado y ha determinado el papel para la mujer, cuando Él la crea. Entonces, el Señor crea a la mujer como al hombre, pero bueno, la mujer, crea a la mujer con un papel definido, con papeles específicos y con un propósito también específico. Más bien, cuando esto, hermanos, hemos tratado ya, cuando esto no se cumple, cuando uno no tiene en cuenta el mandato de Dios, es que ahí el hogar, ¿verdad?, funciona como el mundo direcciona y no funciona según el propósito divino, sino que funciona según la moda social, ¿no? Hemos notado que constantemente el hombre incrédulo se adapta a la moda social. En cada época hay una moda específica. Pero el creyente, la cristiana, debe enfocarse en qué es lo que la Escritura demanda con respecto al papel del varón y al papel de la mujer en el contexto del hogar. ¿Cuáles son entonces, mis hermanos, los deberes genéricos, generales, que las esposas cristianas deben mantener? Deben responsablemente comprender y llevarlo a cabo. Primero, estos deberes genéricos están esparcidos por todas las Escrituras. Es a ella que hay que acudir, hermano, para poder tomar estas enseñanzas que son genéricas en cuanto a la responsabilidad de una cristiana, para poder identificar, hermanos y hermanas, nuestras responsabilidades que conllevan a los deberes, a fin de que podamos honrar a Dios con aquellos mandatos que Él mismo ha establecido. ¿Por qué la Biblia, mis hermanas, por qué la Biblia ha dejado entonces claramente cuáles son las responsabilidades y roles de una mujer cristiana? Primero, para que considere la mujer seria y responsablemente, primero, su soltería, si es soltera, como un camino de preparación, como un camino de servicio, según Dios le haya asignado, y que cuando lo haga para honrar a Dios. Hermanas solteras, ya hemos establecido que la mujer, subimos justo la pasada, ¿verdad?, la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. Sin embargo, este diseño de ayuda no solo se limita al papel de la mujer como esposa, sino que se encuentra intrínsecamente relacionado con su identidad como creación. Su identidad femenina tiene que ver con este rol de ayuda idónea. Por lo tanto, Dios crea a la mujer, Dios capacita a la mujer para que la mujer refleje ese carácter de Dios, el carácter como ayudador. Por supuesto que cuando Dios establece luego que esta soltera se case, va a ayudar ahora de manera particular a su esposo y le ayuda a glorificar a Dios. Ella le mostrará, porque está capacitada para ello, su ayuda compasiva, misericordiosa e incondicional, de una forma de que solo Dios puede establecer que se dé en los roles de su matrimonio. Sin embargo, hemos aclarado esto, hermanas, el diseño de esta mujer de ayuda no queda suspendida o en pausa cuando ella es soltera, sino que ese diseño de ayuda que lo refleja su género femenino debe mostrarse en toda relación con el Señor y con sus hermanos. Ella desempeña funciones de ayuda tanto en el hogar, tanto en la iglesia, en la escuela y cuando le corresponde ser esposa como esposa. Pastor, ¿y qué hace una soltera entonces como ayuda? Se ayuda compasiva, hablamos la semana pasada, para los que están sufriendo. Acojan a los desválidos, dale amparo a los huérfanos. Cuando sea posible, auxilia a todo aquel que lo requiera.
Las solteras pueden destinar recursos económicos también. Pueden destinar su tiempo, su servicio para atender cualquier necesidad dentro de la congregación. Puede sostener a la iglesia con sus oraciones. Puede alimentar con palabras de ánimo al que está necesitado. Puede ser una evangelizadora. Puede ayudar en el servicio a sus hermanos y en sus roles en la membresía y muchos aspectos más. Y segundo, ¿por qué Dios ha dejado claramente establecido el rol para la mujer cristiana? Para que cuando se case esa mujer cristiana debe ser una esposa bíblica, una madre bíblica y una miembro fiel del cuerpo de Cristo. Esto, hermanas, es lo que se requiere de una mujer cristiana: esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. He ahí, hermanos, los deberes generales y genéricos de una esposa cristiana. Esto lo podemos ver en diversos pasajes de la Escritura. Sin embargo, por amor al tiempo, vamos a ver solamente un pasaje, y hay mucho que ver ahí. Tito 2, usted puede ver al principio, 3 al 5. Una vez más, leemos el pasaje, hermanos. Tito 2, 3, versículo 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo aquí en el contexto le está enseñando a Tito que debe enseñar a su vez a las ancianas acerca de lo que debe ella dirigir y guiar su carácter y su papel primeramente en la iglesia. Este pasaje, hermanos y hermanas, nos muestra un enorme y abundante trabajo que las mujeres cristianas maduras tienen que realizar en pro del bien de la iglesia. Ahora, miren que Pablo aquí no le ordena a Tito que busque debajo de las piedras a ver si hay alguna anciana o una mujer cristiana madura, sino lo que le dice a Tito es que les recuerde a las mujeres maduras cuáles son sus responsabilidades. Esto, hermanas, supone que en medio de las iglesias debemos hallar mujeres como Tito 2, 3 al 5, ancianas que sean maduras. La pregunta es, ¿tenemos este tipo de mujeres en la iglesia? Ahora, en nuestra mentalidad, ¿no es cierto?, cuando decimos ancianas, uno está pensando, ¿verdad?, en una mujer de 80 años, ¿no? De ahí que muchas jóvenes, cuando van a este pasaje, creen que ese pasaje no es para ellas. Ya explicamos que en la época del apóstol Pablo, cuando él escribe esta carta, la esperanza de vida media era de 40 años. Debido a las guerras, las enfermedades, los cambios migratorios, las invasiones, las personas no vivían en promedio más de 40 años. Es muy difícil que las personas vivan más tiempo que eso. Así que aquí, a esas mujeres ancianas de las cuales se está refiriendo Pablo, es probablemente mujeres de entre 35 a 40 años. Hoy una hermana de 33, 35, 40, para la época de Pablo eran esas ancianas. Y las jóvenes a las que les escribe se refiere eran las jovencitas de 13 a 15 años que se casaban a esa edad. O sea, noten, hermanos, que el paradigma no es muy lejano al nuestro. Las mujeres maduras están instruyendo a estas jovencitas de 13, 15 años que no sabían nada del matrimonio y deben ser conducidas en aspectos prácticos. Ahora, hermanas, esta instrucción, y aquí sí debo tomar un tiempo prudente para esto, esta instrucción, me estoy refiriendo a la instrucción debida y dada por las mujeres ancianas
de tipo práctico, vivencial y complementario. Repito, esta instrucción a la cual se refiere Pablo es una instrucción de tipo práctico, vivencial y complementario. Y aquí debo abrir un pequeño espacio ajeno al sermón de hoy. Cuando digo, hermanos y hermanas, práctico, vivencial y complementario, es porque no estamos como iglesia, ni como pastor, ni como bautista reformado, no estamos asumiendo que esta instrucción a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo, de una mujer anciana, madura, a una jovencita, se haga como se hace el día de hoy en muchos lugares. Es decir, mujeres predicando e instruyendo a otras desde un pedestal o desde un púlpito. Primera a los Corintios 14:35, la última parte del versículo, cuando el apóstol Pablo está corrigiendo los desórdenes de la iglesia en general, dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación como en todas las iglesias de los santos, siempre y en todo lugar. Ahora, quiero llamar tu atención a la palabra indecoroso. La palabra indecorosa aquí que usa el apóstol Pablo, el original es el aiklos. Esta palabra realmente significa vergonzoso. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí con respecto a que las mujeres prediquen en un púlpito, dice que es algo no solamente indecoroso, indebido, algo vergonzoso. Es más, esa palabra que usa Pablo ahí, aiklos, vergonzoso, es la misma palabra que luego usa para describir el fruto maligno y la motivación perversa de un falso maestro. Cuando dice que el móvil del falso maestro para enseñar es ganancia deshonesta, el término es vergonzoso, es ganancia vergonzosa. O sea, lo que Tito 1:11 cuando dice de este falso maestro y su motivación y su fruto perverso, es que la misma intención de que un falso maestro vergonzosamente enseña y lo hace por amor al dinero, es así de vergonzoso que una mujer esté predicando en medio de una congregación. Esa es la idea, hermanos. Y cuando dice Pablo, como en todas las iglesias, pastor, pero eso solamente era en la época de Pablo. No, el término como en todas las iglesias es un término que Pablo usa 6 veces en sus cartas, y lo usa cuando se refiere a un mandato universal que traspasa los tiempos. Por ejemplo, la ofrenda. Cuando Pablo habla de la ofrenda, usa el término como en todas las iglesias, indicando que no solamente era un asunto de la época, que es y será siempre un mandato para toda la iglesia en todas las épocas. Así que él se refiere aquí como una doctrina universal que es enseñada en la iglesia. Él se refiere a unas conductas que debe ser tomada en cuenta de manera universal, porque es enseñada a los creyentes de todas las épocas. Ahora, o sea que significa que las mujeres jamás pueden hablar y enseñar. No, justamente aquí en el pasaje que estamos hoy tratando hay una ordenanza directa a la mujer para que enseñe. Dice que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, etc. Está muy claro por la escritura, hermanas, que una madre debe y puede enseñar a sus propios hijos, tal como lo hizo la madre y abuela de Timoteo, que le enseñaba a sus hijos. Encontramos en Proverbios muchos versículos que exhortan al hijo a no despreciar la dirección de su madre, que no deje la enseñanza de su madre. Se supone que esa madre está enseñando entonces a sus hijos. Una mujer entonces, en el contexto escritural, puede enseñar a otras mujeres, puede enseñar a niños, pero en ninguno de los casos mencionados se refiere a la enseñanza pública, como una oficial de la iglesia o una enseñanza a grupos mixtos.
No vemos, hermanos, ningún contexto para la usanza de esta práctica hoy muy extendida en medio de la iglesia contemporánea. No hubo así pastoras, no hubo evangelistas, no hubo maestras de la Biblia ni predicadoras en épocas neotestamentarias. Hubo sí muchas mujeres prominentes en el Nuevo Testamento, dotadas en la palabra, en ciencia y conocimiento. Febe, por ejemplo, la llamada sirviente, que es el sinónimo de diaconisa, etc. Pero tú ves a Febe como una mujer, describe Pablo, útil y piadosa, pero nunca se menciona a ella como una maestra o una oficial o que tenga una aspiración a ella. Más bien nos muestra que ella se sintió contenta en ayudar a los pobres y en hacer el trabajo de una sirvienta de la iglesia, no como una administradora o maestra o predicadora. Ahora, hoy se objeta esto, ¿verdad? Pastor, pero, ¿no? Algo muy común, ¿no? Pastor, pero las mujeres pastoras, predicadoras, han hecho tanto bien, por tanto debe ser que Dios las ha llamado. Sí, amado hermano, las mujeres predicadoras, las que hoy se terminan pastoras, han hecho mucho bien, seguramente. Seguramente han predicado el evangelio en alguna oportunidad y supongo incluso que han ganado almas. Pero más bien, si hubiera hecho y más almas se hubieran salvado, si hubiera seguido el plan de Dios en vez de la voluntad del hombre en ese asunto. Como quiera han desobedecido a Dios, porque no es la regla bíblica. Hermanos, las monjas católicas han hecho mucho bien. Han ayudado a cuantos pobres, han atendido a cuantos enfermos, han cuidado a cuantos huérfanos, han entrenado a cuantos niños, han visitado a cuantos pobres. Muchas de estas monjas católicas son gente sin egoísmo y que lo hacen para agradar al Dios que ellas creen. Pero eso no significa que por ese motivo Dios quiere que todas las niñas sean monjas. O eso no significa que para ser alguien de valía delante de Dios o para mostrar mi valor, yo debo entonces ser una monja. ¿Te das cuenta la explicación? Pastor, pero que las mujeres no puedan enseñar, predicar, es una discriminación injusta, ¿verdad? Es otra objeción, ¿no?, que se presenta, ¿no?, cuando hablamos de esto. En primer lugar, yo debo responder y preguntar: ¿cuánto mereciste algo de Dios? Para ti. ¿Cuánto es que tú y yo merecemos algo de Dios? ¿Qué hizo, hermanos, algún hombre? ¿Qué hizo alguna mujer para merecer el llamado a predicar? Así que decir que Dios es injusto en cuanto a este asunto, por esta razón, es algo malvado. Es algo ignorante, irrazonable y es algo rebelde, hermanos. En segundo lugar, no es injusto que Dios prohíba la predicación de mujeres, tomando en cuenta que Él también prohíbe la mayoría de los hombres de este mundo que estén predicando en un púlpito. Hay toda una serie de requisitos para que un hombre pueda predicar en un púlpito. Ahora, que las iglesias no tomen en cuenta eso y elijan al más carismático, al que habla mejor, al que le cae más y otra cosa. Pero Dios no ha establecido una facilidad subjetiva para que cualquier hombre ahora predique. Se ha ocupado el apóstol Pablo en colocar requisitos específicos. Así que, hermanos, hay muchos hombres que no están aptos para predicar el evangelio. En un público me refiero. De igual manera, no es injusto que Él haya restringido de su sola voluntad que sean los varones que lleven a cabo el oficio ministerial. Así que, hermanas, esta advertencia, yo sé que acá usted lo conoce, ¿no? Por si acaso, hermanos, se haya metido ahí el bichito de la modernidad feminista, lo aclaro. Pero sí algo debo advertir que se está viendo de forma peligrosa el día de hoy. Si bien es cierto, la iglesia bíblica esto lo entiende hace tiempo,
no perseguimos un ministerio pastoral femenino, pero se está viendo un gran auge de mujeres educadoras, conferencistas, aún en entornos reformados, maestras bíblicas. La pregunta es entonces, ¿puede una mujer dar una conferencia de un aspecto cardinal con respecto a la fe y vida cristiana a otras mujeres? La Biblia responde, Efesios 4, versículo 11, nos muestra ahí que son los pastores de las iglesias locales que equipan a los santos para la obra del ministerio, dice Pablo, y usa el término, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese todos se está refiriendo a hombres y mujeres por igual. O sea, todos, hombres y mujeres, están siendo equipados por el ministerio para todo aspecto de la fe en medio de la iglesia. Y todos, también dice Pablo, debemos ayudarnos mutuamente según los dones que ha dado Dios a cada uno, independientemente que sea hombre o mujer. Ahí está la respuesta. Pastor, eso no contradice que en muchos lugares, aún reformados, hermanas estén enseñando a los niños y sean maestras. Bueno, acá debo dar una claridad, mis hermanos, por amor a la conciencia de ustedes. Las hermanas, hablo por iglesia, que entregan su tiempo sábado a sábado, están haciendo algo que orgánicamente debe hacer la iglesia, varón y mujer, a los que no conocen el evangelio. ¿Qué, pastor? Evangelizar. Las hermanas están evangelizando a los que aún no conocen el evangelio, a los niños. Cuando esos niños crean el evangelio, se bauticen, pasarán a la enseñanza formal de la iglesia dada por un varón, un líder o un pastor. En honor a la verdad, y ellas lo saben, así que no se van a ofender, ellas no son maestras bíblicas como un oficio ministerial, son maestras del bien que evangelizan a los niños. Ni siquiera los hermanos que enseñan, y lo digo y ustedes lo saben, que no se ofenden, ellos tampoco son maestros de la iglesia, son colaboradores en la enseñanza. La Biblia deja estipulado que el cargo de maestro va asociado al pastor, es pastor maestro. Esa es la respuesta ante esa pregunta. Así que esta realidad de Tito 2, 3 al 5, hermanos, nos sitúa entonces en una posición de que muchas de las hermanas que se consideran hoy jóvenes, en aquella época eran más bien esas ancianas maduras, mujeres creyentes maduras. Ahora, ¿cómo tenían esas hermanas que cumplir su papel de enseñar a jóvenes? ¿Cómo deberían ser esas hermanas, las cuales deberían estar llevando su papel en la iglesia de enseñar a las más jóvenes a que puedan liderar sus hogares en el marco que les corresponde? Bueno, dice Pablo a Tito 4 cosas: que sean reverentes a su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, hay 4 aspectos que tienen que mantener estas mujeres, que luego van a ser maestras del bien para las jóvenes. Las mayores, y quiero que te quede claro, no hablo de las de 80 años, hermanos. Estas mujeres que hoy serían las hermanas que tienen tiempo aquí en la congregación, tienen que enseñarle cosas prácticas a las jóvenes, que tienen que ver con la vida, con su esposo, con su familia. O sea, cosas prácticas. 4 aspectos generales que se espera de una mujer cristiana madura en la iglesia, lo cual tiene una enorme responsabilidad en medio de la iglesia: ser guía y dirección a las más jóvenes.
dice primero que sean reverentes en su porte. O sea, que vistan y actúen de acuerdo a su edad. Eso no lo significa. Un niño de 5 años actúa y viste como un niño, ¿verdad? Ahora, un joven de 20 años no debería comportarse como uno de 5, ni vestirse como uno de 5. Bueno, igual decimos las hermanas, que son esposas y que son madres. Tienen que ser reverentes en su porte, actuar conforme a la edad que portan, vestirse de acuerdo a la edad que portan. No pueden vestirse como si tuvieran 20 o actuar como de 15 años, ¿verdad? Porque si esto es así, no ha comprendido su rol. Y no es sorpresa si son corregidas, o no es sorpresa si en su hogar hay un desorden colosal, puesto que, hermanos, sus conductas marcan la vida del hogar. Yo no sé por qué mi hija está rebelde. Porque evalúa cómo tu conducta ha marcado ese hogar. Así que, hermanas, deben dar, tanto en su aspecto externo y en su aspecto interno, deben dar lugar a que la Escritura ilumine sus conductas. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de tratar a los demás, en su forma de aplicar las Escrituras, los principios, en su forma de someterse a sus deseos del corazón, en su forma de ser íntegras, que se espera razonablemente de mujeres maduras cristianas, miembros de una iglesia local. Por lo que se ha enseñado, hermanas, acerca de la Escritura, sobre todo me refiero a las que llevan aquí años, ya deben ser hermanas maduras en la fe, lo cual implica, hermanas, que deben ser ejemplo para las más jóvenes. Ellas tienen que saber cómo comportarse viéndote a ti, hermano. Ellas deben saber cómo dirigirse a los demás porque te miran a ti. Tienen que aprender la ecuanimidad en cuanto a cómo tomar una decisión porque te miran a ti, hermano. Deben saber cómo llevar toda cuestión práctica del hogar porque te miran a ti, hermano. Amados hermanos, no somos cristianos porque te recitas de memoria el Salmo 119. No somos creyentes porque nos leemos todos los libros que salen de tal editorial o me leí toda la colección puritana, no, hermanos. Somos cristianos porque aplicamos la Escritura de manera práctica a algún contexto específico. Es para eso que se te ha dado la Escritura. No para que lo tenga en un pedestal y lo lea de pie a pa, pero que no sabes aplicar la Escritura en un contexto específico. Te ha sido dada para que ese cristiano la conozca, tome principios y ahora la aplique. ¿Qué le debo permitir a mi hijo? Toma los principios, aplícalo. ¿Cómo se tiene un hijo? Toma los principios, aplícalo. ¿Qué trabajo y vocación elijo? Toma los principios, aplícalo. ¿Cómo ofrendar? Toma el principio, aplícalo. ¿Falto hoy día el culto? No, toma el principio y aplícalo. Todo eso es conocimiento de aplicación. Luego dice, no calumniadoras. Muchos de los grandes problemas que tenemos y que tendrá en la iglesia derivan justamente del chismorreo. Derivan de la murmuración, la calumnia, el descontentamiento. Hermanos y hermanas, para todos, si este tipo de pecado no ha sido dominado en tu vida, vas a poner a la iglesia en un grave problema. Vas a traer confusión, vas a traer dolor. La murmuración, mis hermanos, es una de las armas más usadas por el enemigo para destruir la comunidad de la iglesia, para dividir al pueblo de Dios. Por tanto, y te lo digo con mucho cariño, pero con mucha firmeza, hermanos y también hermanas,
Si tienes algo bueno, correctivo, aclarador y justo que decir, habla con el que está involucrado y actúa de forma piadosa para aclarar el asunto. Pero, mi hermana, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No des lugar al diablo. No provoques una situación tensa en medio de la iglesia. A una pregunta que suena ingenua o que está de más, por ahí puedes pensar, pero en realidad no es ni ingenua, está de más. ¿Te gusta murmurar? ¿Le gusta a usted murmurar? Usted se encuentra que no ha dominado ese pecado. Pastor, ¿qué es murmurar? Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona en diferentes grados. Es quejarse en entre dientes, en voz baja, en susurro, refunfuñar, criticar o censurar. Por último, el fin es desacreditar. Hablar en voz baja con el otro chismoso que siempre te presta oído, refunfuñar, criticar a espaldas de tu hermano es desacreditar a tu hermano. Santiago lo dice claramente: hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. Dice en el 4:11. Es directo el mandato: no murmuren. Quítense, dice Pablo, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. O en el Antiguo Testamento, Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y firma ahí: yo Jehová. Así que la mujer de Tito 2:3 al 5 guarda cuidadosamente sus palabras, no habla demasiado, no habla lo que siente en el momento, más bien da consejo piadoso, pero no es chismosa, no es murmuradora. Luego dice: no dadas al vino. Pastor, ahí sí le atinemos, porque yo no pruebo ni una gota de alcohol. Pero Pablo aquí no solo está atacando la embriaguez como algo social, también una referencia teológica. Ahora, al parecer, en esta isla de Creta, en el día de Pablo, ¿no?, aún estas ancianas, ¿no?, les gustaba mucho el vino. Pero Pablo, al corregir esto, no solo apunta a un tema social, hay también un enfoque teológico. Por ejemplo, mira cómo trata también esto con Efesios 5 y 18, usted sabe, que dice: no os embriaguéis con vino. O sea, el mismo mandato que le da a Tito: no os embriaguéis con vino. Y mira con qué lo compara, en lo cual hay solución. Antes bien, ser llenos de, ¿qué dice?, del Santo Espíritu. Pastor, ¿qué tiene que ver este contraste de ser llenos del Espíritu con el que no se llega al vino? Primero, la bebida, ¿verdad?, es usada aquí en un contraste con ser lleno del Santo, porque Pablo no solo está enfocando aquí a algo que es solo social. Aquí hay algo teológico, hermanos. Hoy en día, ¿verdad?, la gente, ¿por qué bebe? Pastor, bebe para que se olvide sus problemas, ¿no? Bebe para que se induzca al gozo, o bebe para que se induzca algún sentido de consuelo. En la época del apóstol Pablo, el vino era también usado para inducir a la embriaguez. Los paganos en sus religiones pensaban que adoración a Dios, a sus dioses, era entrar en un trance. Así que ellos se inducían a la embriaguez, tomaban mucho vino, porque ellos pensaban que ese estado de embriaguez les llevaba a un estado de conciencia religiosa mucho mayor. O sea, ellos pensaban que entre más alcohólico esté más borracho, estaba en un nivel más elevado de conciencia
y hay más comunión con sus dioses. Cuando Pablo está diciendo, no se embriaguéis, o sea, le habla al creyente, no se embriaguéis con vino, le habla a ese que salió, ¿no?, de esa religión pagana, acostumbrado a ello, no se embriaguen con vino, en lo cual hay solución, antes de ser llenos del Espíritu. Está indicando que, oye, su tipo antiguo de cómo tú le adorabas a esos dioses, no es la forma como se adora a Dios de la Biblia. No es por la embriaguez que llegas a un estado religioso, es por ser lleno del Espíritu Santo. O sea, acá está diciendo Pablo, si van a andar de forma digna, si van a andar en humildad, si van a andar en unidad de una forma diferente a los gentiles, a los paganos, van a andar en amor, van a andar en luz, es en sabiduría, pero eso implica ser lleno del Espíritu. Nada tiene que ver con ese éxtasis cuando uno se embriaga, sino que lo van a hacer a través de ser lleno del Espíritu. Esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera, hermana, tú hayas consuelo? ¿Dónde lo buscas, consuelo? Tal vez no sea en el alcohol, pero tal vez son los bienes donde tú hayas consuelo. Tengo una cuenta en el banco grande, estoy tranquila. Hay gente que haya su consuelo en eso. Tengo hijos fantásticos, estoy tranquilo, eso es tu paz, ¿verdad? O sea, ahí está depositada la paz en el Señor, porque ese es el punto del apóstol Pablo. Luego dice que sean maestras del bien. O sea, su objetivo de esta mujer cristiana madura debe ser servir a Cristo, enseñándole a las más jóvenes todo lo que se desprende de las Escrituras en su aspecto, repito, práctico. Cómo debe aplicar concretamente la Escritura a su contexto práctico. El pastor es equipando de forma corporativa a los creyentes, hombres y mujeres. Pero las mujeres sabias, capacitadas y maduras, ahí están enseñándole ahora a las más jóvenes cómo pueden ir aplicando la vivencia en el matrimonio, en qué asunto ella debe ser más cuidadosa. Habrá momentos en que esa joven debe ser, sí, direccionada por un varón, por un líder, por su pastor. Habrá una conducta específica o doctrinal en la que es su pastor que deberá de forma directa guiar. Pero cuando todos hacen lo que le corresponde, todos trabajan de forma coordinada, vamos a poder guiar a las jóvenes para que cumplan su rol como mujer, como esposa, como madre. Ahora, luego de esto, pasa luego del versículo 4 al 5, Pablo aquí identifica 7 aspectos que ya son específicos y que constituyen los puntos centrales sobre lo que la esposa cristiana y la madre cristiana debe ser, debe conocer y debe hacer. O sea, estas hermanas ancianas, maduras, que son maestras del bien, no dadas al vino, son no calumniosas, son prudentes, ahora le enseñan a las jóvenes, y acá hay 7 puntos de cómo debe aplicar la Escritura ahora esa mujer. Esto se asume, hermanos, que esas mujeres maduras ya lo hacen, ¿verdad? Se asume que las maduras ya lo aplican. Ahora, si no es así, hermana, ponte en el papel hoy de la joven inmadura, revisa si estás llevando a cabo estos roles. Porque esto se supone que es para las jóvenes inmaduras. Las maduras ya hacen esto, ya lo aplicaron. Ahora, como lo han aplicado, ellos saben, ahora ellas aplican a las jóvenes. Vamos a solamente hoy el primer punto. Inicia toda esta sección diciendo amar a sus maridos, ¿verdad? Ahora, cuando yo veía esto, me preguntaba, pero ¿no es evidente que una esposa se supone que debe amar a su marido?
¿por qué hay un mandato específico? Es el 4, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Pero yo preguntaba, pero ¿no se supone que eso ya está descontado? O sea, porque si te casaste, ¿por qué? Porque amas a tu marido. ¿Por qué hay un mandato específico? No, es dentro del marco específico que amen a sus maridos. Hay un cuento, ¿verdad? El cuento que dice, ¿no? Fueron felices, ¿y cómo acabaron? ¿Y comieron? Felices. No, es un cuento. Es un cuento porque luego resulta que al esposo no le gustaban las perdices, a la esposa tampoco le gustaban las perdices, o se cansó de comer el esposo perdices y ahora, ¿qué hago? El mundo real, hermanos y hermanas, es completamente distinto a las novelas que tú ves, a los cuentos. ¿Por qué? Porque hay algo que está arraigado que no toman en cuenta las novelas: el pecado. El pecado está arraigado en la naturaleza humana y es corrosivo, corrompe al hombre y a la mujer. Así que acá hay algo que debes prestar mucha atención, tú como mujer. ¿Qué te ha llamado, hermana, Dios a ser como esposa? Tito 2, versículo 2 al 5 es la respuesta, ¿verdad? Pero esas 7 aspectos específicos que detalla Pablo, arranca diciendo amar a tu marido, y la última es estar sujeta a su marido. O sea, esta sección inicia y termina con la naturaleza de la vinculación con tu marido. O sea, acá la idea es, ante todo, debes amar a tu marido. Ante todo, es la idea, debes amar a tu marido. O sea, tu marido, hermano, tu marido, no tus hijos, no tu casa, no la iglesia, no tu servicio a los demás, no tus padres, sino que tu marido debe ser tu primera prioridad. O sea, ante todo, hermana, debes amar a tu marido, con la involucración de tiempo que esto requiere. Sé que hay muchas esposas que están afanadas en todo, que la casa, los niños, la comida, las diligencias, está afanada en todo y lo último es su marido. Entonces llega el marido, el perro se tuvo que saludar. ¿Por qué razón, hermanas, dará un mandato específico de amar a sus maridos? Otra vez pregunto, ¿que no se supone que si te casaste es porque yo amaba al marido? Bueno, es que el asunto es cuando pasan 10 años, 20 años. Cuando uno va, ¿no?, a la ley moral, ¿no?, los fundamentos, uno sabe, ¿no?, que se resume en amar a Dios y a tu prójimo. Uno cree que lo hace, ¿verdad? Pero cuando va, ¿no?, a la ley moral y encuentra que tiene toda una sección que implica amar a Dios y la otra mitad a tu prójimo, y se evalúa y se ve en el espejo, ¿qué es lo que encuentra? Que lo que se supone que yo hacía, en verdad no lo hacía. Que estaba lejos de comprender lo que es amar a Dios y amar a prójimo. Pasa igual con las mujeres, que pasa el tiempo y olvidan la esencia de lo que es su prioridad, amar a sus maridos. O sea, lo elemental de amar a su marido, hace falta, hermanas, que haya este tipo de órdenes específicas y de recordarle a las jóvenes. Repito, las mujeres ancianas se supone que esto lo saben muy bien, pero ahora toca decirle a las jóvenes: amen a sus maridos. Vamos a Génesis 2, una vez más. Hemos ido ahí como no sé cuántas veces, ¿verdad?, pero una vez más. 2, 18 al 20. ¿Okay? Génesis 2, 18 al 20. Aquí encontramos algo que a veces uno deja ir, ¿no? Acá hay una aplicación importantísima, sobre todo para ustedes. Dice 18, ¿no?
Dios crea al hombre, ¿verdad? Lo coloca en el Edén, le da un trabajo que are la tierra, que toda su capacidad la explote en pro de la creación en la cual le fue dada, ¿verdad? Y luego dice en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo dice, ¿verdad? Dios lo dice. Y le haré ayuda idónea para él. Dios lo hace. ¿De acuerdo? Dios lo hace. Ahora, en el 19 al 20, Dios le asigna al hombre una tarea específica. Ponerle nombre, ¿verdad? A todas las criaturas, o sea, que ejerza dominio. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Ahora, hermanos, vean que al asignarle Dios a Adán la tarea de ponerle nombre a todo lo creado, es decir, que gobierne el mundo, no solo le estaba diciendo que él gobernaba el mundo, también lo hizo para despertar en Adán su sentido de necesidad. Mira el 20 y deja cuidado. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, es como que Adán, ¿no? Tu gatito, tu perrito. O sea, él estaba dando nombre. Se dio cuenta que cada especie tenía su complemento, ¿no? Tal, bien. O sea, complemento tuyo. Toma tu complemento. Y él se veía solo. O sea, fue adrede, porque acá dice la Biblia que ese trabajo que le asigna Dios al hombre, no solo fue para que él sepa que él gobierna el mundo, para que sienta esa necesidad acerca de una ayuda. Ahora, Dios ya había establecido en sus planes que iba a hacer una criatura para que sea ayuda idónea para Adán. Hermanos, vean esto, Dios no creó a la mujer para que pusiera el toque femenino a la labor de Adán. O sea, no dice, no, mira, a Adán hemos mandado a que lave la tierra, porque le ha dejado muy feo, porque si viene la mujer, porque no le va a una rosa, no, ¿verdad? O sea, no está para que le dé el toque femenino a la labor que tiene el hombre. No le ha mandado, no sé, ¿no? A la mujer a que corrija, oye, no me ha gustado cómo Adán ha puesto los nombres, ahora que la mujer que no. ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios crea a la mujer? No creó para que su feminidad sea el toque diferencial para el hombre, aunque de hecho la mujer eso lo aporta, pero ese no fue, hermanas, el propósito. Principalmente, la mujer fue hecho para corresponder al varón, para andar a su lado como su compañero, perfectamente adecuada ella para él. Para eso fue creada la mujer, para corresponder al varón. Ese fue, hermanas, el propósito. Luego Pablo lo dice claramente en su primera carta a los Corintios, en el 11, versículos 8 y 9, porque el varón, le dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la mujer no solo fue tomada del hombre, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Usa aquí de y para, del hombre y para el hombre. Ahora, si esto me escucha una feminista, está lista para qué, ¿no? Pero eso es lo que dice Pablo acá. Por lo tanto, cuando Pablo, hermanos y hermanas, le está indicando a Tito que inste a las ancianas a que enseñen a las jóvenes a pensar sobriamente,
está indicando que le indiquen a las jóvenes que reflexionen sobre esta realidad, que su primera y principal responsabilidad es amar a sus esposos. No cuando tenga tiempo, no después de mis hijos, no después de sus mascotas. Es la primera responsabilidad de su marido. Ahora bien, ¿no? Dirá aquí algunas solteras, uy, pastor, de la que me yo soy soltera, aún no me he casado. Es un tema aparte, pero amadas doncellas, amadas solteras, hay tres objetivos clarísimos en la Biblia que indica la Escritura que debe esperarse en una soltera que es creyente. ¿Cuál, pastor? Servicio, santidad y prudencia. Cuando Pablo está hablando acerca de las diferentes, una casada, una soltera, ¿qué es lo que dice la soltera? Que debe consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. ¿No? Dice, la casada se preocupa de otras cosas, pero la soltera, como no tiene esa aflicción, debe mostrarse santificándose en cuerpo como en espíritu. Y el 2:6 de Tito dice que enseña a la joven que sea prudente. O sea, las que más deben estar sirviendo no son las casadas, son las solteras. El soltero es el que más debe estar sirviendo en la iglesia. Es una realidad, pero que no se ve, ¿verdad? Es siempre el esposo casado el más responsable y el que sirve, pero si tú ves la Biblia, vemos que es al revés. El soltero debería, naturalmente, ser el que más esté sirviendo en la iglesia. Ahora, sé que hay muchas hermanas que dicen esto, ¿no? Pero, pastor, a mi marido le falta mucho para que yo lo ame así, ¿verdad? Le falta mucho a mi marido para que yo lo ame así. Hermanas, si están buscando esta perfección como causal para que tú ames a tu marido, estás en otro mundo. No sé qué es lo que lees tú, pero la Biblia no pone la causal de perfección para que tú ames a tu marido. O sea, no eres realista. No has aterrizado lo que has aprendido de la Biblia. Eso te va a llevar a que te ganes muchos problemas, que te frustres una vez y otra, hermana. Créeme, aunque hubiera un hombre perfecto, un esposo perfecto según sus estándares, te aseguro que en unos meses, como sea, le vas a ver un montón de defectos. Por su pecado. Algunos incluso han dicho, yo quiero un hombre como Cristo, perfecto. No sabe de verdad lo que estás pidiendo. ¿Cómo no tengo esposo como Cristo, un varón perfecto? No sabe lo que estás pidiendo. Si Cristo, hermana, estuviera a tu lado, le aborrecerías como lo hizo el pueblo de Israel, porque su perfección evidenciaría tus tinieblas y tu corazón corrupto le aborrecería, porque todas tus mejores obras serían trapos inmundos delante de él. Y le aborrecería porque su santidad sería plenamente, daría luz a toda tu maldad y todas tus tinieblas. Así que, hermano, no es la perfección el causal para que ames a tu marido. Para acabar, en sentido práctico, mis hermanas, ¿cómo demuestro mi amor por el marido? O sea, ¿cómo demuestro al marido que lo amo? Puedo decir mucho, pero algo me solía decir siempre el pastor, no sé si se acuerda algo de eso, pero también se andaba así. Cuando él explicaba, y para mí fue muy didáctico, cuando él explicaba cómo una mujer demuestra amor a su marido, él siempre solía decir, si usted, hermano, trata a su marido como jamás lo haría con su jefe, estás en un solo problema. O sea, no has entendido cuál es tu papel. Hermanos, cuando tu jefe te corrige, por ejemplo, ¿cómo tú le respondes a tu jefe? Te corrige en algo que ha hecho mal. ¿Cómo usted le responde, hermana,
a su jefe. Bueno, sí, no te den cuenta, ¿no? De forma pausada, ¿verdad? De forma meditada. ¿Qué le responde usted a su esposo cuando él le corrige? O cuando estás con un jefe y te reprende por tu mal desempeño. Yo imagino, ¿no? Sí, señor, perdón, no rezo. Pero ¿cómo le respondes a tu esposo, por ejemplo, cuando detecta una conducta mala tuya, te corrige? ¿Cómo es que tú le respondes? ¿Cómo es que tú te diriges a un jefe que se demoró tal vez un día en tus pagos? No creo que, bueno, tú la oferta, no creo. Dirías con mucho respeto, ¿verdad? Con solemnidad. ¿Cómo es que tú le haces ver a tu marido sus defectos? Dudo que alguien aquí vaya a un jefe y lo compare con el jefe de la otra empresa, ¿verdad? Dudo que lo haga. ¿Cómo tú le haces ver a tu esposo sus defectos? O sea, hermano, si tú a tu esposo lo tratas como nunca lo harías con tu jefe, porque tienes un problema que no has entendido todavía tus roles. Porque hay muchas mujeres que ponen cargas enormes en sus maridos, cargas que no son fáciles de llevar. He tenido que ver esposos, cuando he hecho consejería, que se sienten presos en sus casas, que esperan llegar lo más tarde posible a su casa solo a dormir, porque hay cargas que su esposa ha puesto sobre él que es muy complicado de llevar. Otros se sienten el siervo de la casa, el empleado de la casa, el criado de la casa. Y se siente de esa manera porque la esposa no ha entendido lo que es el liderazgo ni lo que es ser ayuda idónea. Y le tira todo el trabajo al esposo. Tú ve cómo hacen productores. He visto eso realmente. Así que el llamado principal de Dios para la mujer casada, el Dios que te creó, es que así como Él lo fue para su marido, ayuda idónea, no una esposa irónica, ingrata, amargada, quejosa, que utiliza a su marido como válvula de escape para sus decepciones, para que suelte con él su ira, desahogue toda su frustración o ignorarle cuando se lo merece. Hermanos, hablen con sus esposos, sobre todo cuando estás enojado. Habla con él, sobre todo cuando estás enojado. Te aseguro, hermana, que más del 50% de veces ese hombre ni sabe por qué está enojado, tal vez. Habla con tu esposo, sobre todo cuando estás enojado. Te aseguro que la mayoría de veces él ni sabe por qué no estás, o si estás por algo que hizo hoy día, o hace 5 días, o hace 2 años. Y cuando se acerque tu esposo y te pregunta, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Nada. Y pues después buscas a tu amiga, la chismosa, ¿no? La que siempre te presta oídos, y refunfunas con tu esposo, diciendo que ese hombre no me entiende, no me escucha, pero si te está preguntando, en ese momento, hermano, explícale de una forma piadosa cuál es el problema. Porque esto se convierte en un problema grave, hermanas, de relación. Inquieta la paz en el hogar. No hables mal de tu marido. No saquen a relucir sus defectos. Bueno, yo me entero cada vez, no por mi labor pastoral, porque tengo oídos y paso ahí, estoy escuchando ahí y me entero de cada defecto de su esposo porque su esposa está. Pero tampoco, hermanas, tampoco exaltes a tu esposo, ¿no? De forma desmedida, ¿no? Como si estuviera, ¿no?, el único brillo, un arcángel, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro. Amen, manda la Biblia a sus maridos. Esto es lo primero que se le debe enseñar a una joven cristiana. Las maduras deben instruir a las jóvenes, amen a sus maridos. Por supuesto, repito, se supone que las maduras ya aplican esto
de manera prudente su vida. De ahí que la pueden enseñar. ¿Cómo es tu vida, esposa madura? ¿Es así? ¿Amas a tu marido? ¿Estás mostrando estos frutos que se espera en toda mujer cristiana y madura? Porque si no muestra estas evidencias, ¿qué les vas a enseñar a los jóvenes? Yo me imagino que alguien diga: mira, hija, usted ama a su marido. Yo no lo hago porque es un espeso, pero tú hazlo. ¿Te imaginas eso? O sea, enseñar algo que ella no lo hace. ¿Qué ejemplo le darás a esta hermana joven de cómo debe dirigirse en su vida, en su matrimonio? Así que, hermanas casadas, su primera y fundamental responsabilidad es glorificar a Dios cumpliendo tu deber principal de amar a tu marido. Demostrar ese amor de todas las maneras y en todos los ámbitos que la Biblia enseña. ¿Lo has comprendido bien? Sí, pastor. Entonces, ama a tu esposo. Pastor, aún no entiendo. Entonces, ama a tu esposo. Ese es el rol principal. Señor, te agradezco hasta aquí por esta sección que vamos a tomar estas semanas de Tito 2. El rol de la mujer casada, la principal tarea es amar a su esposo. Por favor, Señor, usa cada enseñanza de este asunto para que pueda corregirse lo deficiente o pueda enfatizarse y afirmarse aquellas que están cumpliendo este mandato específico. Señor, guía a mis hermanas y prepara también a las solteras para este mandato específico. Te lo pido.